Un oficial de policía regresó a casa una tranquila noche y se quedó helado cuando vio a un pastor alemán callejero arañando salvajemente su buzón. Al principio pensó que era locura hasta que abrió la caja y su sangre se heló. Dentro tic-tac un bomba segundos de explotar. Ese perro marcado y abandonado acababa de salvarle la vida. Pero esto era solo el comienzo. La noche siguiente, hombres armados irrumpieron en su casa, obligándolo a él y al perro a una persecución mortal por respuestas enterradas en un viejo caso que pensaba que estaba cerrado para siempre. ¿Quién estaba tratando de borrarlo? ¿Y por qué el destino había enviado a este perro en el momento exacto en que necesitaba un guardián más? Lo que sucedió después restaurará tu fe en las segundas oportunidades y demostrará que los milagros a veces llegan sobre cuatro patas. Antes de comenzar, dime desde dónde estás viendo. Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El sol estaba sangrando su última luz a través de las crestas de Silver Creek, un tranquilo pueblo del medio oeste envuelto en nieve y silencio. El aire de la tarde llevaba un frío quebradizo, lo suficientemente agudo para picar los pulmones, mientras las chimeneas exhalaban delgadas espirales de humo hacia el cielo violeta. Las farolas se encendieron parpadeando, halos de amarillo tratando de contener la noche que se acercaba. Había sido un largo día de papeleo y entrevistas en la comisaría, y el oficial Nate Callahan, de 35 años, no quería nada más que hundirse en su sillón. Nate era alto, de hombros anchos por años de entrenamiento policial, con cabello oscuro corto y astreted little emotion, un don y una maldición en igual medida. Para sus colegas, Nate era un oficial calmado y pensativo. Nunca el más ruidoso, pero siempre el que estabilizaba el caos. Sin embargo, debajo de esa calma vivían las sombras de viejos casos, fragmentos de culpa por víctimas que no había podido salvar. Llevaba esos recuerdos como cicatrices invisibles. Mientras giraba hacia el camino de entrada de su modesta casa de ladrillos en el borde del pueblo, se quedó helado. Una forma se movía en la base de su buzón. Al principio parecía nada más que la silueta de un animal callejero, pero luego vino el sonido, desesperado, arañazos violentos, garras rasgando el metal, seguidos de ladridos agudos y frenéticos. Era un perro, no cualquier perro, sino un pastor alemán, andrajoso y desgastado. Su pelaje, una vez probablemente un orgulloso abrigo sable, ahora estaba apelmazado con polvo y rayado de plata por la edad. Una oreja se erguía alta mientras la otra se doblaba permanentemente como si estuviera marcada por una pelea olvidada hace mucho. Su pata trasera mostraba una cojera notable, el músculo rígido por alguna vieja herida. Las costillas del perro se veían friendly debajo del pelaje, prueba de noches pasadas vagando sin una comida estable. Sus ojos, sin embargo, marrón profundo, feroces y urgentes, estaban vivos con propósito. El pastor no estaba arañando ociosamente. Estaba arañando con insistencia salvaje en la puerta del buzón, ladrando, pausando, luego ladrando de nuevo, como si demandara atención a algo más que su refugio. Los instintos de Nate se agudizaron. En su línea de trabajo, había aprendido a confiar en pequeñas alarmas, las cosas que otros descartaban. Lentamente, se acercó. ¿Qué pasa, chico?, murmuró, voz baja, cautelosa. El perro giró su cabeza hacia él, luego de vuelta al buzón, arañando más fuerte. Nate se puso los guantes y con una respiración constante, abrió el pestillo de la caja. Su corazón dio un salto. Dentro, descansando sobre una cama de papel arrugado, había un dispositivo metálico parpadeando en rojo. Un temporizador digital contando implacablemente hacia abajo 529. Zo 0528. Una bomba. Sudor frío brotó en la frente de Nate. Su entrenamiento gritó a través de él. Retrocedió con cuidado, una mano alcanzando su radio. Este es el oficial Callahan. Ladró al micrófono. Posible IED en mi residencia. Solicito respuesta inmediata de EOD. Prioridad 1. Despacho confirmó, voz crepitando en su oído. Unidad en ruta. Manténgase alejado hasta que llegue el respaldo. Pero Nate no se retiró por completo. La bomba estaba activa, contando hacia abajo, y las casas no estaban lejos a cada lado. Una explosión aquí podría llevarse más que su propia vida. Niños vivían calle abajo. Evelyn, su vecina anciana,
se sentaba la mayoría de las noches frente a su televisión a no más de 30 yardas. El pastor ladró de nuevo como si lo urgiera: «Haz algo». Se agachó más bajo, ojos trazando el cableado crudo. A través de la tapa medio abierta. Quienquiera que la hubiera construido no era un aficionado. El temporizador, el patrón de cableado, era deliberado, destinado a matar, no a asustar. El lejano aullido de sirenas lo alcanzó. No lo suficientemente rápido. Con resolución sombría, Nate llamó al especialista en EOD por el parche de radio, relatando lo que veía. Paquete de baterías, cables duales, temporizador digital. La voz del técnico lo guió paso a paso. Mantén la calma. No sacudas la carcasa. Sigue el cableado. Los segundos seguían tic-tac. 0310-0309. Las manos de Nate no temblaron. El sudor picaba sus ojos, pero su agarre se mantuvo firme mientras alcanzaba dentro con un par de alicates de su kit de patrulla. Corta el cable azul. Mantén presión. Espera, luego el negro. El clic final sonó como si resonara a través de todo el vecindario. El temporizador se congeló en YEAR 12. Silencio. Nate exhaló tan fuerte que sus pulmones se sintieron huecos. El pastor dejó de ladrar, observándolo con una intensidad que parecía casi humana. Cuando el escuadrón de bombas llegó minutos después, confirmaron lo que Nate ya sabía. Este dispositivo era real, poderoso y colocado con intención. Un oficial le dio una palmada en el hombro, murmurando: «Acabas de salvar medio bloque, Calejin». Pero los ojos de Nate se desviaron al perro. La criatura andrajosa se sentó sobre sus corvejones, pecho agitado, cola golpeando débilmente contra el suelo congelado. Sin ese perro, podría haber pasado de largo el buzón, entrado en su casa, nunca sabiendo que tic-tac en la fría caja de metal en su puerta. Nate se arrodilló, extendiendo una mano cautelosa. «Me salvaste», susurró. El pastor se inclinó hacia adelante, presionando su hocico marcado en su palma. Esa noche, Nate no pudo obligarse a dejar al perro afuera. La nieve había comenzado a caer más pesada, espolvoreando techos y caminos de entrada. Abrió la puerta de par en par. «Vamos», dijo suavemente. «Al menos por esta noche». El pastor entró con paso suave, vacilante, pero confiado. Nate sacó una vieja manta del armario, extendiéndola junto a la chimenea. El perro dio 2 vueltas antes de acomodarse, su cuerpo finalmente relajándose, aunque un ojo permaneció abierto. Como si estuviera vigilando la habitación. Nate lo observó, un extraño calor agitándose debajo del agotamiento. Pensó en nombres. Protector, guardián. Pero una palabra se asentó en su pecho con peso y claridad. Atlas, como el titán de antaño, cargando el peso del mundo sobre sus hombros, este perro había cargado el peso de la vida de Nate en una sola noche. Más tarde esa noche, un golpe vino a su puerta. Parada allí estaba Evelyn Harper, su vecina. Evelyn estaba en sus últimos años 60, una viuda con ojos amables detrás de gruesos lentes. Era delgada, casi frágil en complexión, con cabello nevado, siempre atado ordenadamente en un moño. Aunque vivía sola, raramente estaba sola, siempre tejiendo bufandas para campañas de la iglesia, siempre compartiendo pasteles con vecinos. Sin embargo, perder a su esposo años atrás en un accidente de fábrica había tallado una gentil tristeza en su sonrisa. Extendió una pequeña cruz de plata, pulida pero vieja. «Para protección», dijo suavemente, su voz temblando por el aire frío de la noche. Luego sus ojos cayeron en Atlas acurrucado junto al fuego. Inclinó la cabeza. «Eso no es accidente, Nathan. A veces el Señor nos envía ángeles, incluso si tienen pelaje y cicatrices». Nate aceptó la cruz, presionándola en su palma con gratitud. No tenía palabras, solo un asentimiento. Mientras la nieve susurraba contra las ventanas y el fuego crepitaba abajo, Atlas levantó la cabeza, ojos brillando en la luz del fuego. Por primera vez en años, Nate sintió que no estaba solo en sus batallas. Susurró de nuevo en el silencio. «Me salvaste esta noche. Tal vez, solo tal vez, yo te salve a ti también». Y en ese momento, debajo del silencio de la noche invernal de Silver Creek,
nació una asociación. Una forjada no por comando o entrenamiento, sino por confianza, supervivencia y algo cercano a la gracia. La noche en Silver Creek presionaba con una extraña pesadez. Afuera la temperatura caía rápido, envolviendo las calles tranquilas en escarcha. Nate Callahan, de 35 años, de hombros anchos con ojos grises cansados, se había instalado en su pequeña casa de 2 pisos en el borde del pueblo. Su pistola de servicio descansaba enfundada en la mesita de noche, hábito inculcado por años de patrulla. Atlas, el pastor alemán callejero, con un abrigo sablestre con plata, una oreja doblada y cicatrices a lo largo de su pata trasera, se había acurrucado cerca de la puerta principal como si la estuviera vigilando con su vida. El sueño no venía fácil a Nate. La adrenalina del susto de la bomba aún persistía en sus venas. Cada crujido de las vigas de madera se sentía más fuerte de lo usual. Cada ráfaga de viento rozando las persianas lo hacía removerse. Atlas parecía compartir esa tensión. Sus orejas se movían, nariz dilatándose, cuerpo tenso. Alrededor de la medianoche, un gruñido bajo retumbó del pecho de Atlas. No. Era del tipo inquieto. Era profundo, primal, el sonido de advertencia. Los ojos de Nate se abrieron de golpe. Un segundo después, Atlas se lanzó arriba, ladrando ferozmente, sus patas raspando el piso mientras cargaba hacia la parte trasera de la casa. Luego vino el sonido de vidrio rompiéndose. El cerrojo de la puerta trasera rompiéndose bajo fuerza. Sombras se derramaron en la cocina. 3 intrusos vestidos de pies a cabeza en negro, sus caras ocultas por pasamontañas. Atlas no perdió tiempo. Con un gruñido gutural, se lanzó al hombre más cercano, dientes cerrándose en la manga acolchada del brazo del intruso. El hombre tropezó hacia atrás, chocando con la mesa, un gruñido ahogado de dolor escapando de él. Nate rodó fuera de la cama, arma en mano. Se movió rápido por el pasillo, accionando el interruptor para activar las luces de inundación afuera. Un resplandor cegador lavó a través de las ventanas, sobresaltando a los atacantes. Uno levantó lo que parecía una palanca, pero Nate gritó: policía, suéltala, y disparó un solo tiro de advertencia al haz del techo. El crack del arma envió a los 2 restantes a correr. Ellos agarraron a su camarada herido y retrocedieron por la parte trasera, desapareciendo en la noche, sus botas golpeando contra la tierra congelada. Respirando con dificultad, Nate escaneó la habitación, arma aún levantada. Atlas estaba erizado, pelos de punta, jadeando. Un parche de tela rasgado de la manga del intruso colgando de sus mandíbulas. Por un momento, los 2 se miraron fijamente hombre y perro, ambos conscientes de lo cerca que había estado el peligro. Minutos después, la unidad del sheriff local llegó, luces parpadeando azul contra las vallas escarchadas. Entre ellos estaba Melissa Carter, una técnica forense en sus últimos años 20. Era petite con piel pálida y cabello rubio recogido en una coleta apretada debajo de un gorro de lana tejida. A pesar de la hora, su postura era brisk, sus ojos avellana agudos detrás de lentes de marco claro. Melissa era conocida en el condado por su trabajo meticuloso, el tipo de persona que notaba las fibras más pequeñas que otros pasaban por alto. Se arrodilló en la cocina, poniéndose guantes de látex, su aliento bufando faintly en el aire frío. Desde la esquina junto a la puerta rota, recuperó un solo guante, negro y rasgado. En el puño. Lo levantó a su nariz, frunció el ceño, luego dijo a Nate en un tono calmado y cortante: huele a nitrato de amonio. Eso es residuo de bomba. Nate se puso rígido. El mismo compuesto de la bomba del buzón. Melissa asintió, ya dejando caer el guante en una bolsa de evidencia. A unos pies de distancia, notó un trozo de cinta adhesiva pegado a las tablas del piso, sus bordes deshilachados. Y esto, añadió, embolsándolo, coincide con la muestra de fibra recuperada de la primera explosiva. Sus palabras llevaron la habitación al silencio. El sheriff, un hombre corpulento llamado Grant Meloy, con piel curtida y líneas talladas profundas en su frente, intercambió una mirada sombría con Nate. Quienquiera que fueran, no estaban aquí solo para asustarte, murmuró Grant. Querían terminar lo que empezaron. Nate exhaló lentamente, el peso de la revelación presionando en su pecho. Se agachó junto a Atlas, quien no había dejado la puerta,
sus ojos marrón oscuro aún fijos hacia afuera como si desafiara a los atacantes a regresar. Nate revolvió el pelaje apelmazado en su cuello. «Lo hiciste bien, chico», susurró. Atlas se presionó más cerca, cola golpeando una vez, protector, leal y inflexible. Más tarde, después de que los hombres de la ley despejaran la escena, Nate hizo un lugar para Atlas en la sala de estar. Sacó una vieja manta de lana, la dobló gruesa en el piso y la palmeó. «No es mucho, pero es mejor que el frío afuera», dijo suavemente. Atlas dio una vuelta, luego se acostó, su cuerpo enrollado, pero su mirada inquebrantable, mirando a la puerta con vigilancia silenciosa. Le golpeó a Nate que el perro había elegido su puesto. Esta casa, este hombre, ahora era suyo para guardar. Y Nate, cansado pero agradecido, dejó que el pensamiento se asentara. Cualquiera que fuera la tormenta que venía, no la enfrentaría solo. La mañana en Silver Creek rompió pálida y quebradiza, el tipo de frío que se filtraba a través de los marcos de las ventanas y hacía visible cada aliento en interiores. Nate Callaghan se sentó encorvado en su mesa del comedor. Una carpeta de archivos maltrecha extendida abierta frente a él. Su cabello oscuro estaba mousse de una noche inquieta, y las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron mientras miraba las fotografías que llevaban más peso del que el papel debería. Las palabras Ricru estaban garabateadas a través de la pestaña en tinta negra desvaída. De Ricru. El nombre solo era suficiente para traer de vuelta recuerdos de un invierno años atrás cuando una banda de forajidos había sacudido el condado con robos, extorsión y amenazas de bombas. La mayoría de la banda había sido arrestada en un enfrentamiento sangriento. Pero un hombre, el que había hecho los explosivos, se había escapado por las grietas. Ronan Vale. En la foto de ficha desvaída, el rostro demacrado de Ronan miraba de vuelta con ojos sin vida. Había estado en sus últimos años 30 entonces, complexión delgada, nariz afilada y una cicatriz irregular cruzando su mentón. Su reputación siempre lo precedía, un hombre amargado con una inteligencia cruel, conocido por construir bombas con manos estables y sin remordimiento. Algunos decían que su obsesión con los explosivos comenzó después de perder a su hermano en un accidente minero, culpando a las autoridades por negligencia. Cualquiera que fuera la ruta, sus dispositivos habían dejado cicatrices en pueblos y familias. Nate hojeteó informes, cada página un recordatorio de justicia inconclusa. El guante que Melissa Carter había aprobado la noche anterior coincidía demasiado con los viejos diseños de Ronan. Nate murmuró por lo bajo, «No te has ido, ¿verdad?» Atlas entró con paso suave en la habitación, sus uñas clicando suavemente contra el piso de madera dura. El abrigo sable del pastor alemán se veía áspero a la luz de la mañana, pero sus ojos ámbar ardían con alerta. Nate alcanzó abajo distraídamente, rascando la oreja doblada, pero Atlas estaba inquieto. La nariz del perro se levantó, dilatándose como si atrapara un olor más allá del café rancio y el polvo de papeles viejos. Sin advertencia, Atlas trotó hacia la puerta trasera, gimiendo bajo. Nate lo siguió, curioso. Afuera, la hierba escarchada crujió bajo sus pasos. Atlas olfateó, circulando el patio con precisión, cola rígida hasta que se detuvo cerca del viejo montón de madera. Su pata raspó contra la tierra congelada. Nate se agachó. La tierra perturbada cedió fragmentos, una longitud de alambre de cobre, medio enterrado, y la carcasa corroída de un paquete de baterías. Los embolsó con cuidado. Su pulso acelerándose. La evidencia no solo crece aquí afuera, susurró Nate. Alguien ha estado cerca. Atlas ladró una vez, agudo y decisivo, como si afirmara el pensamiento. Más tarde esa tarde, Nate se detuvo en el porche de su vecina anciana, Evelyn Harris. Evelyn estaba en sus años 70, una mujer fibrosa con cabello plateado recogido apretado en un moño. Era baja, encorvada, pero sus ojos aún eran agudos como siempre, azules e inflexibles. Conocida en el vecindario como tanto amable como terca, Evelyn había vivido a través de suficientes inviernos para ser sospechosa de cada auto de extraño que bajaba por su carril. Cuando Nate preguntó, ella se apoyó en su bastón y habló con la franqueza que solo la edad podía permitir. Un par de noches atrás, lo vi, dijo. Un SUV negro solo sentado cerca del bosque, motor encendido. No pertenecía. Estaba en mi porche observando.
No me gustó la forma en que se demoraba. La mandíbula de Nate se tensó. ¿Atrapaste un número de placa? Ella sacudió la cabeza. Demasiado oscuro. Pero olfateó el aire como si recordara el olor. Hombre, fumando. Un cigarro adentro. El humo flotó justo sobre mi valla. No del tipo barato. Fuerte, agudo dominicano. Tal vez. Mi difunto esposo fumaba él mismo. En eso, Atlas, quien había estado acostado a los pies de Evelyn, de repente levantó la cabeza, orejas moviéndose. Gruñó bajo, fosas nasales dilatándose en la brisa tenue que llevaba un rastro de ceniza y humo desde algún lugar más allá de la línea de árboles. El corazón de Nate latió fuerte. El perro lo había captado también. Buen chico, murmuró Nate, arrodillándose junto a Atlas. El cuerpo del pastor estaba rígido, su mirada fija en el horizonte como si desafiara cualquier fantasma de humo que persistiera a mostrarse en carne. De vuelta dentro, Nate extendió los nuevos hallazgos a través de su mesa. El alambre de cobre, la carcasa de la batería, el relato de Evelyn del SUV, el olor al que Atlas reaccionó. Las piezas se encajaban demasiado nit. La sombra de Ronimbal se extendía de vuelta a través de los años, alcanzando el propio patio trasero de Nate. Nate cerró el archivo de Ricru con un chasquido, su mente asentada en resolución. El pasado no había terminado con él. Pero esta vez no estaba solo. Atlas se acercó con paso suave, se sentó cuadradamente a su lado y se inclinó en su hombro como si jurara alianza silenciosa. El sol de la tarde ya había comenzado su lento descenso, sangrando oro en los pinos esqueléticos que rodeaban Silver Creek. El aire estaba húmedo con la promesa de nieve. El suelo blando bajo las botas de Nate Callahan mientras seguía a Atlas más profundamente en el bosque. El pelaje del pastor, moteado de sable con rayas de plata, se erizaba con concentración. Cada músculo en el cuerpo delgado del perro estaba tenso. Orejas hacia adelante, nariz cerca del suelo. No estaba simplemente caminando. Estaba liderando. Nate había visto los instintos de Atlas en acción antes, pero ahora el perro parecía poseído por una certeza que despertaba algo más profundo. El rastro que seguían era débil. Agujas de pino aplastadas, un olor acre a humo de cigarro que el viento se llevaba demasiado rápido, pero para Atlas era suficiente. Después de casi una hora, los árboles dieron paso a un claro. En su centro se agazapaba una estructura dilapidada, un viejo cobertizo de almacenamiento. O tal vez una cabaña de caza. Su tejado se hundía bajo años de abandono, musgo aferrado a las paredes, pero el candado en la puerta era nuevo, brillante y discordantemente fuera de lugar. El instinto de Nate se tensó. No avanzó solo. Minutos después, faros cortaron a través de los árboles, y dos figuras se acercaron, abrigadas contra el frío. La agente del FBI Clare Sutton fue la primera en bajar del SUV. Clare, en sus últimos años 30, alta y delgada, tenía una presencia que llenaba el espacio antes de que siquiera hablara. Su cabello era castaño, recogido ordenadamente en un moño, y su expresión llevaba la agudeza de alguien que había aprendido hace mucho a ocultar la duda. Clare había construido su reputación en casos de contraterrorismo, meticulosa en los detalles e inflexible bajo presión. Sin embargo, bajo su profesionalismo, una profunda empatía guiaba su trabajo, una cualidad forjada tras perder a un hermano menor en el atentado de Oklahoma años atrás. Junto a ella caminaba el detective Shawn Parker, colega de Nate en la fuerza del condado. Shawn, en sus primeros años 40, tenía un cuerpo ancho y una línea de cabello que se estaba retirando con ojos avellana cansados que insinuaban demasiadas noches largas. Conocido por su humor seco y pragmatismo directo, Shawn había sido el respaldo de Nate en más de un caso complicado. Parece que tenemos un problema, murmuró Shawn, entrecerrando los ojos hacia la cabaña. Nate asintió sombríamente. Atlas nos llevó directamente aquí. Clare se agachó cerca de la puerta, sus manos enguantadas rozando los bordes del candado. Hardware nuevo en una estructura tan podrida. Quien esté usando este lugar no se preocupa por las apariencias, solo por el secreto. Se puso de pie, escaneando la línea de árboles con ojos entrecerrados. Lo hacemos por las reglas, sin precipitarnos. Pero mientras Shawn se acercaba, Atlas se puso rígido. Los pelos del perro se erizaron, y gruñó,
plantándose firmemente entre los humanos y la puerta, su nariz apuntando hacia el umbral, cuerpo bajo, cola rígida. Nate se congeló. Advirtió. Había aprendido a confiar en los instintos de Atlas más que en cualquier sensor. Clare frunció el ceño. ¿Qué pasa? Entonces Nate lo vio. Un destello delgado de alambre apenas visible contra la madera, estirándose desde la bisagra hasta la viga de la esquina. Era crudo pero letal. Un cable trampa. Trampa explosiva. Nate susurró. Shaun retrocedió rápido, su rostro pálido. Acaba de salvarnos de ser despedazados. Clare exhaló, estable pero sacudida. Buen trabajo, Atlas. Se inclinó, su mano flotando cerca de la cabeza del pastor, pero sin tocarlo del todo, como si lo reconociera como parte del equipo. Con cuidado, trabajaron alrededor de la trampa, desactivando el cable con lenta precisión. Hasta que la tensión se rompió inofensivamente. Nate empujó la puerta, revelando una habitación impregnada de moho y sombra. Dentro, el polvo se mezclaba con el olor metálico de algo mucho más peligroso. En un banco de trabajo de madera había un despliegue de objetos que helaron la sangre de Nate. Palos de dinamita a medio usar, alambre de detonación enrollado y frascos de polvos químicos esperando ser mezclados. No era un arsenal aún, pero era preparación. Clavada contra la pared lejana había algo aún peor. Una serie de fotografías. Nate se acercó, su garganta apretándose mientras reconocía su propia casa, sus rutas de patrulla, e incluso el interior de su sala de estar. Una foto lo mostraba en la mesa de la cocina, cabeza inclinada sobre sus archivos de casos. Otra lo capturaba en la estación, uniforme impecable bajo la luz fluorescente. Alguien lo había estado observando demasiado de cerca. La voz de Clare era baja, pero con un filo de acero. Están planeando más de un golpe. Esto no es aleatorio. En el banco de trabajo había una hoja de papel doblada marcada con una escritura precisa. Nate la desdobló, sus ojos trazando las líneas, bocetos de su buzón, cálculos para el radio explosivo, incluso un horario etiquetado con sus horas de turno. La precisión era inconfundible. «Ronin Ball», murmuró Nate. Shaun cruzó los brazos. ¿Me estás diciendo que este psicópata ha estado acampando en nuestros bosques y planeando terminar el trabajo que comenzó hace años? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. La mandíbula de Nate se tensó. Y no está trabajando solo. Tiene ojos puestos en mí. Clare asintió lentamente, ya sacando un pequeño rastreador de su equipo. Entonces lo dejamos pensar que todavía los tiene. Plantaremos un faro aquí, dejaremos que regrese y seguiremos la señal. Si Val está conectado a una red más grande, necesitamos mapearla. Nate dudó, mirando de nuevo las fotografías de su vida clavadas como una diana. Atlas empujó suavemente su mano, anclándolo al presente. Se agachó, pasando su mano por la pata marcada del perro. Tú eres la razón por la que todos seguimos respirando, Atlas. El equipo trabajó rápido. Clare instaló una unidad de vigilancia encubierta, un pequeño transmisor escondido debajo del banco de trabajo. Shaun buscó huellas, pero solo encontró manchas parciales, demasiado cuidadosas para identificar. Nate recolectó muestras de los compuestos explosivos para enviar al laboratorio. Mientras salían al frío atardecer, el bosque parecía respirar más pesado. El cobertizo se alzaba detrás de ellos, ahora menos una ruina olvidada y más una guarida de depredador esperando a su amo. Shaun miró a Nate mientras aseguraban el sitio. ¿Qué dice tu instinto? ¿Qué? Val no solo está construyendo bombas, respondió Nate. Está construyendo un mensaje. Atlas ladró una vez, agudo y desafiante, como si prometiera que no dejaría que ese mensaje fuera entregado. La mañana en Silver Creek amaneció gris y tensa, el cielo colgando bajo con nubes que amenazaban nieve. Nate Callahan salió a su porche, el vapor de su café flotando en el aire frío, sus ojos escaneando la calle tranquila como si pudiera revelar las respuestas escondidas en los archivos de la noche anterior. Atlas caminaba cerca a su lado, cola rígida, nariz temblando, inquieto de una manera que Nate había aprendido a reconocer. El perro no estaba simplemente inquieto.
Estaba alerta al peligro. Cuando llegaron al camino de entrada, Atlas se detuvo de repente, pelos erizados. El pastor alemán, de 10 años, pero aún feroz, presionó su nariz hacia el coche patrulla estacionado junto a la acera. Soltó un ladrido agudo, luego se dejó caer sobre su vientre y comenzó a arañar frenéticamente el asfalto cubierto de escarcha debajo del parachoques. La sangre de Nate se heló. Dejó el café con fuerza, se agachó y escaneó la parte inferior del coche. Su entrenamiento no mentía allí. Estaba asegurado cuidadosamente al chasis. Un dispositivo cuadrado cableado con precisión. Un temporizador digital rojo silenciado pero vivo. Maldita sea, siseó. Retrocedió y activó su radio con urgencia. Este es Kalejin. Tengo un segundo IED adherido bajo mi unidad. Solicito EOD inmediato. En 20 minutos, un equipo especializado llegó. Su camión pesado estacionándose con urgencia. El líder de EOD, el sargento mayor Tom Reeves, bajó primero. Reeves, en sus primeros años 50, era un hombre corpulento con cabeza rapada y una voz calma y áspera que podía calmar una tormenta. Sus manos eran grandes, estables por años de desactivar bombas en el extranjero antes de transferirse a operaciones domésticas. Bajo su duro comportamiento, cargaba el cansancio de un hombre que había enterrado a demasiados hermanos de armas, pero nunca mostraba vacilación frente a su equipo. Reeves se agachó bajo el coche, su rostro sombrío bajo el escudo de su visor. El temporizador estaba armado. Tuviste suerte de que tu perro lo encontrara antes de la ignición. Cortó cables con cuidadosa precisión hasta que el dispositivo quedó inerte, inactivo en sus manos. Nate exhaló pesadamente mientras Reeves colocaba la bomba en una unidad de contención. Atlas ladró una vez, orgulloso como si exigiera reconocimiento. Nate se arrodilló, revolviendo las orejas del perro. Me salvaste de nuevo, murmuró. Mientras el EOD empacaba, el teléfono de Nate vibró. Clare Sutton, la agente del FBI, estaba en la línea. Su voz era aguda con noticias. El faro que plantamos en la cabaña acaba de activarse. Quien regresó allí no se quedó mucho. Están en movimiento. La señal viene de un motel en la autopista al oeste del pueblo. La mandíbula de Nate se tensó. Entonces ahí vamos. Para la tarde, Nate, Shaun Parker y Clare estaban estacionados discretamente frente al Rieway Motel, una fila cansada de unidades cuyo letrero de neón desvaído parpadeaba contra el cielo nublado. El lugar olía a madera húmeda y aceite de motor, el tipo de lugar frecuentado por vagabundos y hombres que pagaban en efectivo. Shaun estaba sentado en el asiento del pasajero del coche de respaldo de Nate, jugueteando con una cámara montada en el salpicadero que había pegado a la ventana. Conseguí esto para mi mamá, explicó con un encogimiento de hombros. Ella lo usa en viajes por carretera para gritarle a los que van pegados. No es de la oficina, pero nos dará una toma amplia del lote. Shaun, en sus primeros años 40, aún tenía ese humor astuto incluso bajo presión. Su cabello ralo estaba escondido bajo un gorro de punto, y su chaqueta de cuero gastada hablaba más de largas noches en el trabajo que de estilo. Era un hombre que cargaba el cansancio como una segunda piel, pero nunca dejaba de aparecer cuando importaba. Clare se inclinó desde el asiento trasero, sus ojos firmes detrás de lentes sin montura. El faro lo redujo a una habitación. Número 17. ¿Quién entró en esa cabaña movió sus suministros aquí? Jugamos inteligente. Nada de patear puertas hasta que sepamos con quién estamos tratando. Atlas se movió en la parte trasera del coche, presionando sus patas contra la ventana, nariz empañando el vidrio mientras olfateaba el aire. Sus orejas se alzaron, cuerpo rígido. Luego soltó un ladrido corto y decisivo, ojos fijos en la esquina lejana del motel. Nate siguió. La mirada. La habitación 17 estaba a mitad de la fila, cortinas cerradas, una fina raya de luz filtrándose. Nos está diciendo que es esa, dijo Nate en voz baja. Shaun asintió, inclinando la cámara del salpicadero. El cacharro de mi mamá debería captar a cualquiera que entre o salga. Tendremos grabaciones si se escapa. La vigilancia se extendió hasta la fría noche. Camiones rugían por la autopista, sus faros barriendo el asfalto agrietado del lote. La gente iba y venía,
camioneros, viajeros cansados, pero Atlas nunca rompió su vigilia. Sus ojos fijos en la habitación 17, su gruñido bajó cada vez que las sombras pasaban demasiado cerca. La mente de Nate giraba mientras miraba esa puerta cerrada. El rostro de Val rondaba los bordes de su memoria. Afilado, pálido, marcado, ojos desprovistos de remordimiento. Era él. Tenía que serlo. Finalmente, Clare rompió el silencio, su voz tranquila pero resuelta. Está aquí. La pregunta es cuánto tiempo hasta que haga su movimiento. Atlas presionó su cabeza en el hombro de Nate, una presencia que lo anclaba en medio de la tormenta de anticipación. Nate puso una mano en la pata marcada del perro, la más leve sonrisa rompiendo su rostro sombrío. No mucho, susurró. Pero esta vez estaremos listos. El letrero de neón del Rieway Motel zumbaba débilmente mientras la noche se profundizaba, su brillo proyectando una luz rosa cansada sobre el lote de asfalto agrietado. Nate Calegin estaba rígido en el asiento del conductor, ojos fijos en la habitación 17. Clare Sutton se inclinó desde el asiento trasero, estudiando su tableta que rastreaba la señal del faro de la cabaña. Shaun Parker se movió incómodamente en el asiento del pasajero, frotándose la rodilla mala como si el dolor advirtiera de problemas por venir. Atlas, el pastor alemán, no se había movido en casi una hora, sus orejas erectas, su aliento empañando el vidrio mientras mantenía su mirada clavada en la misma ventana con cortinas. Cuando llegó el momento, fue sutil. Un hombre entrando brevemente en la habitación, capucha oscura bajada. Llevaba una bolsa de lona, sus pasos rápidos, su cuerpo delgado pero fibroso. La cortina se movió, luego se asentó. El agarre de Nate en el volante se tensó. Señal. Adentro ahora, murmuró Clare, su voz plana con enfoque. Nate no esperó. En minutos, los tres se acercaron a la puerta, armas listas. Clare golpeó su placa contra el marco, su voz aguda. FBI, abra. El silencio respondió. Nate pateó la puerta. El cerrojo se astilló, y se movieron como uno dentro de la habitación. Dentro estaba oscuro, el aire denso con el olor a sudor, aceite y humo. El hombre encapuchado se había ido. La ventana del baño quedó entreabierta. Pero lo que abandonó era revelador. En la pequeña mesa había un USB. Descuidado junto a una laptop abierta y un cuaderno de espiral lleno de números, fechas y signos de dólar. Junto a la cama yacía una tarjeta de plástico de hotel marcada con el número 27, pero su reverso llevaba una nota manuscrita débil. Patio de acero. Shaun recogió el cuaderno, hojeando las páginas desordenadas. Pagos, contratistas, equipo, recogidas de efectivo. Esto no es solo un hombre operando. Clare ya había conectado el USB en un lector seguro que llevaba en su equipo, su frente fruncida mientras navegaba por archivos, registros de vídeo, sus detonaciones de prueba. La pantalla parpadeó con imágenes temblorosas de canteras abandonadas explotando en nubes de fuego y polvo. La obra de Val confirmada en detalle aterrador. Nate escaneó las paredes. En el tocador, notó colillas de cigarro aplastadas en un cenicero, su olor llenando la habitación. Recordó las palabras de Evelyn. Su sospecha se volvió más pesada, ya no una suposición, sino una certeza. Roland Vale había regresado para terminar lo que comenzó. Y no estaba solo. Se reagruparon en el SUV afuera, el cuaderno, USB y tarjeta. Sellados en bolsas de evidencia. Shaun se apoyó contra el capó, su aliento empañándose en el frío. Patio de acero. ¿Qué crees que significa? Una vieja tienda mecánica cerca de las vías, dijo Nate sombríamente. Cerrada por años después del accidente. Miró hacia el bosque. Y hay algo más. Evelyn me dio el viejo mapa del patio de ferrocarril de su difunto esposo. Dijo que hay un túnel de mantenimiento que corre debajo del patio de acero, un atajo que usaban los trabajadores. La expresión de Clare se agudizó. Entonces no entramos por el frente. Tomamos el túnel. La sorpresa es nuestra única ventaja. La noche siguiente los encontró moviéndose por el bosque con solo luz de luna y linternas amortiguadas bajo filtros rojos.
El mapa dibujado a mano de Evelyn los llevó a través de zarzas y arbustos cubiertos de escarcha hasta que encontraron la boca abierta de una escotilla de mantenimiento, oxidada pero aún intacta. Las uñas de Atlas clicaban ligeramente en los escalones de concreto mientras descendían. El aire se volvió más frío, cargando el olor terroso de piedra húmeda y óxido. Tuberías corrían a lo largo del bajo techo, haciendo eco de sus movimientos. Clare lideraba con cuidado, su bloc levantada, mientras aún murmuraba por lo bajo sobre cómo odiaba los túneles. A mitad de camino, Atlas se congeló. Su cuerpo se puso rígido, su cabeza girando bruscamente hacia el techo encima de ellos. Luego se dejó caer bajo, vientre presionado contra el concreto, un gruñido suave zumbando en su garganta. Nate levantó una mano deteniendo a los otros. Escuchó, solo silencio, luego débilmente botas rozando contra metal directamente encima. Alguien patrullaba el patio de acero arriba, su peso enviando vibraciones a través del suelo. Si hubieran caminado normalmente, habrían tropezado directamente en una trampa al salir a la superficie. La voz de Clare fue un susurro, la admiración rompiendo su control. Nos salvó de nuevo. Ajustaron su posición, esperando hasta que los pasos se desvanecieron antes de continuar, pegándose a la pared del túnel hasta llegar a la escalera que emergía cerca de la parte trasera del patio de acero. Nate descansó una mano brevemente en el hombro de Atlas. Las orejas del pastor se movieron hacia atrás, sus ojos ámbar se encontraron con los de Nate, compartiendo un entendimiento silencioso. Subieron sigilosamente, el sonido de sus botas enmascarado por el viento nocturno que aullaba débilmente a través del patio abandonado. En algún lugar arriba, las máquinas oxidaban y gemían en la oscuridad, reliquias de un lugar dejado atrás hace mucho. Pero ahora había sido reclamado de nuevo, no por la industria, sino por algo mucho más peligroso. Nate, Clare, Shaun y Atlas emergieron en las sombras, ocultos de la luz principal del patio. Frente a ellos se extendían los restos esqueléticos de la tienda de acero, sus paredes corrugadas brillando débilmente bajo una luz de inundación que seguía encendida. Dentro podían ver figuras moviéndose. 2 hombres, tal vez 3, cargando cajones hacia un banco de trabajo, y en el centro de todo, un hombre alto y demacrado con una cicatriz cruzando su barbilla, dirigiendo con gestos mesurados. Ronin Ball. La mandíbula de Nate se endureció mientras se agachaba más. La red ya no era un rumor. Era carne, metal y fuego operando a su alcance. Atlas se presionó cerca de su pierna, silencioso pero tenso. Cada músculo enrollado como un resorte. El pastor estaba listo, y también lo estaba Nate. El patio de acero gemía en la oscuridad, sus paredes corrugadas temblando bajo el mordisco del viento invernal. La luz de inundación sobre la entrada principal zumbaba, proyectando un cono pálido de luz sobre las puertas oxidadas. Nate se agachó en las sombras con Clare Sutton, Shaun Parker y Atlas presionado cerca de su lado. Desde su punto de observación, podían ver dentro a través de un cristal roto. 3 hombres se movían dentro del cavernoso interior. 2 de ellos levantaban cajones de madera sobre un banco de trabajo lleno de cicatrices. Mientras que el tercero, alto, demacrado, con una cicatriz en la barbilla, supervisaba con la precisión de un director de orquesta. Ronin Ball. Parecía mayor que en las fotos del archivo de Larry Crew, su cabello raleando en las sienes, pero sus ojos ardían con la misma intensidad hueca. Sus gestos eran agudos, autoritarios, cada movimiento traicionando su obsesión por el control. El estómago de Nate se tensó. Esto era todo. Clare se agachó más, hablando por el comunicador seguro enganchado a su chaqueta. Llevaba su abrigo táctico oscuro abrochado hasta el cuello, su moño recogido cuidadosamente bajo una gorra, sus ojos avellana fijos en Val con enfoque inquebrantable. Clare había estado preparándose para este enfrentamiento toda su carrera. La pérdida de su hermano en el atentado de Oklahoma la había llevado aquí, a noches como esta, cuando podía detener a un hombre como Val antes de que otros sufrieran. Nos movemos en mi señal, susurró. Yo bloquearé sus detonadores. Shaun, toma la salida trasera. Nate, tú y Atlas vengan conmigo por el frente. Los encerramos. Shaun ajustó su agarre en la escopeta colgada. A su lado. Estaba sudando bajo su chaqueta gastada, pero su mandíbula estaba firme.
Su cojera se notaba levemente mientras corría a posicionarse, desapareciendo por la esquina del edificio. Murmuró en el comunicador: «Tengo la parte trasera. Nadie se escapa». Nate miró a Atlas. Las orejas del pastor se movieron, su cuerpo enrollado, cada línea de músculo tensa, su aliento empañando el aire, ojos ámbar ardiendo con el instinto de un protector. Nate descansó una mano en su cuello, anclándose. «Quédate conmigo, compañero». Clare dio la señal y el equipo avanzó. Dentro, los hombres de Val estaban conectando detonadores, sus manos moviéndose con una familiaridad aterradora. Clare activó el bloqueador enganchado a su cinturón. Su zumbido bajo llenó el aire, invisible pero poderoso. La cabeza de Val se levantó de golpe, su frente frunciéndose. «¿Qué demonios?». La voz de Nate cortó el espacio cavernoso. «Policía, suelten todo ahora». El caos estalló. Uno de los hombres de Val alcanzó un gatillo, pero el bloqueador detuvo la señal. Atlas se lanzó antes de que el hombre pudiera reaccionar, su cuerpo de 100 libras chocando contra él con fuerza brutal. El detonador cayó inofensivamente por el suelo mientras el hombre gritaba, inmovilizado bajo dientes y músculo. El propio Val agarró una llave inglesa, blandiendo salvajemente mientras Nate acortaba la distancia. Chocaron contra una pila de cajones, la madera astillándose. Val gruñó, su cuerpo fibroso alimentado por la rabia. Pero el entrenamiento de Nate resistió. Luchó con el hombre, forzándolo hacia abajo, su antebrazo presionando la garganta de Val hasta que el brazalete metálico se cerró alrededor de sus muñecas. «Se acabó. Val». Nate gruñó. En el otro extremo, Shaun había interceptado al segundo cómplice que intentó huir. El hombre resbaló en una capa de aceite esparcida por el suelo de concreto, su pie deslizándose peligrosamente. Shaun se lanzó pero perdió el equilibrio, su rodilla lesionada cediendo. Habría caído duro si no fuera por Atlas. El pastor, liberando a su primer objetivo, corrió por el suelo resbaladizo, sus dientes agarrando la manga de Shaun. Con un tirón poderoso, jaló al detective lejos del derrame, salvándolo de chocar contra una pieza de máquina dentada. Shaun se estabilizó, ojos abiertos, luego murmuró sin aliento: «Acabas de salvarme la piel, chico». La lucha se desvaneció de la habitación. Clare se movió rápidamente, asegurando los detonadores y fotografiando la evidencia clavada en la pared. Planos de la casa de Nate, horarios de turnos marcados en tinta roja, libros de contabilidad vinculados a cuentas anónimas. Se volvió, sosteniendo el cuaderno con fría finalidad. «Esto es todo, suficiente para enterrarlo a él y a su red». Nate arrastró a Val de pie. El aliento del hombre. Silbaba, su rostro marcado retorcido de furia, pero impotente contra las esposas. «¿Crees que has ganado?». Escupió, su voz rasposa. «No sabes cuán profundo va esto». «¿Más profundo que tú?», respondió Nate, empujándolo hacia Clare. «Pero aquí se detiene». Atlas estaba a su lado, pecho agitado, su pelaje erizado en la tenue luz. Parecía todo un soldado como alguna vez lo fue, una criatura forjada por cicatrices y supervivencia, ahora el salvador del mismo hombre que le había dado refugio. Mientras las bolsas de evidencia se llenaban con libros de contabilidad, detonadores y planos, Shaun cojeó hacia ellos, palmeando el flanco de Atlas. «Si hay justicia, este perro recibe una placa después de esta noche». Nate encontró los ojos de Clare, ambos entendiendo la gravedad de lo que habían descubierto. La red ya no era solo un rumor. Eran rastros de papel, explosivos e intención de matar. Y ahora, con Val vivo y hablando, el resto podía desentrañarse. Pero por esta noche, la batalla había terminado. El tribunal en Silver Creek era más pequeño que las grandes salas que Nate había visto en la ciudad, pero hoy sostenía el peso de algo mucho mayor que su tamaño. Los bancos de madera pulida estaban llenos de gente del pueblo, sus rostros tensos pero esperanzados, mientras el secretario anunciaba el caso. En la mesa de los acusados estaba Ronin Val, su figura demacrada encorvada en la silla, su barbilla marcada levantada en desafío. Las esposas tintineaban débilmente mientras se movía, sus ojos escaneando la sala con desprecio. A su lado estaba Calvin Rohr, un hombre en sus primeros años 50, delgado y de rasgos afilados, vestido con un traje caro.
que parecía fuera de lugar en este modesto tribunal. Calvin era el abogado que había estado lavando dinero para Larry Crew, canalizando sus pagos a través de empresas fantasma y cuentas offshore. Era el tipo que usaba zapatos pulidos incluso en pueblos embarrados, el tipo de hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Su confianza se había desmoronado ahora, su corbata aflojada, su frente perlada de sudor mientras se leía en voz alta la acusación federal. Clare Sutton estaba sentada unas filas atrás, su postura impecable, su rostro tan firme como el acero. Para ella, esto no era solo una victoria en Silver Creek. Era la culminación de años persiguiendo a hombres como Val. Ella misma había entregado la evidencia, una pila de libros de contabilidad y archivos digitales extraídos de la habitación 17, suficiente para condenar a Val y a Rohr con cargos que los mantendrían encerrados de por vida. Sean Parker se apoyaba en el banco junto a Nate, su cojera notable después de la larga semana, pero su sonrisa amplia. Dio una palmada en el hombro de Nate. Parece que sobrevivimos apenas. Su voz llevaba ese mismo humor cansado, que los había mantenido cuerdos en los momentos más oscuros. Atlas estaba sentado a los pies de Nate, su pelaje sable cepillado y brillante, la oreja doblada moviéndose mientras los sonidos de la sala giraban. Parecía más tranquilo ahora, como si entendiera que el peligro había pasado, al menos por el momento. Las viejas cicatrices en su pata trasera se mantenían como recordatorios de batallas libradas, pero esta noche sus ojos llevaban algo más suave, confianza. La jueza, una mujer alta llamada Margaret Ellison, presidía con tranquila autoridad. En sus últimos años 60, con cabello blanco cortado prolijamente corto y un rostro marcado por décadas de servicio severo, tenía una reputación de justicia y una intolerancia al engaño. Su voz, cuando pronunció la decisión, llevaba peso y claridad. Los acusados, Ronan Val y Calvin Rohr, quedan bajo custodia federal, acusados de conspiración, terrorismo e intento de asesinato de un oficial de la ley. La justicia procederá sin clemencia. La multitud dejó escapar un murmullo de alivio mezclado con vindicación. Nate soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Esa noche, el pueblo se reunió en el salón comunitario, un edificio modesto decorado con luces invernales. El alcalde, un hombre de hombros anchos llamado Harold Knox, estaba en el podio con una voz que resonaba con calidez a pesar del frío afuera. Harold, en sus primeros años 60, corpulento pero enérgico, era conocido por recordar cada rostro en el pueblo. Levantó su mano hacia Nate y Atlas. A veces los héroes no llegan como esperamos. A veces vienen marcados, cansados y caminando sobre cuatro patas. Esta noche, honramos al oficial Nate Callahan. Y a su compañero Atlas por su valentía y sacrificio. Este perro, abandonado una vez, pero nunca más, salvó no solo a un hombre, sino a un pueblo. Sostuvo una pequeña placa de plata grabada con las palabras, Héroe K9. Los aplausos llenaron el salón mientras Harold la prendía en el collar de Atlas. El pastor permaneció inmóvil, pecho orgulloso, ojos brillando bajo el suave resplandor de las luces. Por un momento, parecía que entendía el honor. Su cola golpeó una vez, lenta y deliberada, antes de que apoyara su cabeza contra el lado de Nate. Bajo el ruido, Evelyn Harris avanzó arrastrando los pies. La viuda anciana, frágil pero firme en su bastón, extendió una mano temblorosa para acariciar la cabeza de Atlas. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras susurraba, «Te lo dije, Nathan. El Señor lo envió. Lo envió para mantenerte a salvo». Nate cubrió su mano con la suya, su voz baja. «Tenías razón, Evelyn. Llegó cuando más lo necesitaba». Sonrió cerca, atrayendo algunas miradas mientras agitaba un papel en su mano. «Acabo de inscribirme para entrenamiento de K9. No me miren así. Si consigo la mitad del perro que es este tipo, seré afortunado». Bajó la mano para palmear la cabeza de Atlas. El pastor lamió su mano una vez, rápido y seguro, como si ofreciera su bendición. El salón estalló en risas y vítores. Más tarde esa noche, de vuelta en su casa, Nate se paró junto al buzón. El metal retorcido de la vieja caja estaba apoyado contra el porche, conservado deliberadamente en lugar de desechado. Para cualquiera, era chatarra. Para Nate, era una reliquia de supervivencia, la primera advertencia de una tormenta. Que casi lo consumió. Pasó una mano por su superficie abollada,
susurrando, tú fuiste la señal, el comienzo de todo esto. Atlas se acercó con paso suave, presionando su cabeza contra la mano de Nate. Juntos, se volvieron, mirando hacia el horizonte, donde el amanecer pintaba los bordes de Silver Creek en tonos de rosa y oro. La noche había terminado. El peligro pasó, y en su lugar estaba un nuevo comienzo. Nate exhaló, su voz tranquila pero segura. Lo logramos, compañero. Justicia 1. Y mientras los primeros rayos de sol se extendían por el pueblo, hombre y perro estaban lado a lado, unidos no por órdenes, sino por fe, lealtad y el conocimiento tácito de que los milagros a veces llegan marcados, cojeando y perfectos de todos modos. A veces los milagros no vienen envueltos en luz o trueno, sino en la forma de un perro marcado arañando un buzón, o una vecina tranquila ofreciendo una simple cruz. Esta historia nos recuerda que Dios a menudo obra a través de lo pequeño y lo pasado por alto para brindar protección, redención y esperanza. Así como Nate encontró un guardián cuando menos lo esperaba, nosotros también podemos encontrar la mano de Dios guiándonos a través del peligro y la duda en nuestras vidas cotidianas, si tan solo estamos dispuestos a verlo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla con alguien que necesite aliento hoy. Deja un comentario abajo con desde dónde estás viendo, y escribe amén si crees que Dios aún nos envía milagros cuando más los necesitamos. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para que estas historias de fe, lealtad y segundas oportunidades lleguen a aún más personas. Que Dios te bendiga y te mantenga a salvo siempre.